Hello! In this video, we are going to listen to a short story that will help you improve your Spanish. First, we will listen to it with subtitles and review the most interesting vocabulary from the story. Then, we will listen to it with translation so that you can understand the parts that are more complicated for you. And finally, we will only listen to check that you can now understand everything perfectly. Enjoy the learning and let's get to it. Mientras limpiaba el ático de la casa de su abuela, Sofía encontró una vieja caja de madera. Estaba polvorienta y parecía no haber sido tocada durante décadas. Con curiosidad, la abrió y descubrió una pila de cartas amarillentas por el tiempo. Una de ellas llamó inmediatamente su atención. Una carta de amor fechada en 1937, dirigida a su abuela. La carta estaba escrita por un tal Miguel, un soldado español, durante la Guerra Civil Española. Miguel hablaba de su vida en el frente, de sus sueños y miedos, pero sobre todo, expresaba un amor profundo y sincero por la abuela de Sofía. Era evidente que Miguel nunca había recibido una respuesta y que la carta nunca había sido entregada. Sofía decidió que tenía que hacer algo. Después de hablar con su madre, descubrió que Miguel fue el primer amor de su abuela, pero que había desaparecido durante la guerra. Nadie había sabido nunca qué le había pasado. Decidida a encontrar respuestas, Sofía comenzó a buscar información sobre Miguel y su familia. Después de semanas de investigación, logró localizar a un nieto de Miguel, que aún vivía en Madrid. Con emoción, Sofía le envió una copia de la carta y lo invitó a reunirse. Cuando se encontraron, el nieto de Miguel trajo consigo el diario de su abuelo, que contenía una carta nunca enviada, dirigida precisamente a la abuela de Sofía. Las dos familias se reunieron para leer juntas esas cartas, descubriendo una historia de amor y sacrificio que había atravesado décadas. Sofía sintió que había cerrado un círculo y honrado la memoria de su abuela y su primer amor. El descubrimiento de esa carta del pasado había unido a dos familias y sacado a la luz un trozo olvidado de su historia. Mientras limpiaba el ático de la casa de su abuela, Sofía encontró una vieja caja de madera. Estaba polvorienta y parecía no haber sido tocada durante décadas. Con curiosidad, la abrió y descubrió una pila de cartas amarillentas por el tiempo. Una de ellas llamó inmediatamente su atención. Una carta de amor fechada en 1937, dirigida a su abuela. La carta estaba escrita por un tal Miguel, un soldado español, durante la Guerra Civil Española. Miguel hablaba de su vida en el frente, de sus sueños y miedos, pero sobre todo, expresaba un amor profundo y sincero por la abuela de Sofía. Era evidente que Miguel nunca había recibido una respuesta y que la carta nunca había sido entregada. Sofía decidió que tenía que hacer algo. Después de hablar con su madre, descubrió que Miguel fue el primer amor de su abuela, pero que había desaparecido durante la guerra. Nadie había sabido nunca qué le había pasado. Decidida a encontrar respuestas, Sofía comenzó a buscar información sobre Miguel y su familia.
Después de semanas de investigación, logró localizar a un nieto de Miguel, que aún vivía en Madrid. Con emoción, Sofía le envió una copia de la carta y lo invitó a reunirse. Cuando se encontraron, el nieto de Miguel trajo consigo el diario de su abuelo, que contenía una carta nunca enviada, dirigida precisamente a la abuela de Sofía. Las dos familias se reunieron para leer juntas esas cartas, descubriendo una historia de amor y sacrificio que había atravesado décadas. Sofía sintió que había cerrado un círculo y honrado la memoria de su abuela y su primer amor. El descubrimiento de esa carta del pasado había unido a dos familias y sacado a la luz un trozo olvidado de su historia. Mientras limpiaba el ático de la casa de su abuela, Sofía encontró una vieja caja de madera. Estaba polvorienta y parecía no haber sido tocada durante décadas. Con curiosidad, la abrió y descubrió una pila de cartas amarillentas por el tiempo. Una de ellas llamó inmediatamente su atención. Una carta de amor fechada en 1937, dirigida a su abuela. La carta estaba escrita por un tal Miguel, un soldado español, durante la Guerra Civil Española. Miguel hablaba de su vida en el frente, de sus sueños y miedos, pero sobre todo, expresaba un amor profundo y sincero por la abuela de Sofía. Era evidente que Miguel nunca había recibido una respuesta y que la carta nunca había sido entregada. Sofía decidió que tenía que hacer algo. Después de hablar con su madre, descubrió que Miguel fue el primer amor de su abuela, pero que había desaparecido durante la guerra. Nadie había sabido nunca qué le había pasado. Decidida a encontrar respuestas, Sofía comenzó a buscar información sobre Miguel y su familia. Después de semanas de investigación, logró localizar a un nieto de Miguel, que aún vivía en Madrid. Con emoción, Sofía le envió una copia de la carta y lo invitó a reunirse. Cuando se encontraron, el nieto de Miguel trajo consigo el diario de su abuelo, que contenía una carta nunca enviada, dirigida precisamente a la abuela de Sofía. Las dos familias se reunieron para leer juntas esas cartas, descubriendo una historia de amor y sacrificio que había atravesado décadas. Sofía sintió que había cerrado un círculo y honrado la memoria de su abuela y su primer amor. El descubrimiento de esa carta del pasado había unido a dos familias y sacado a la luz un trozo olvidado de su historia.